¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. El fin de semana, el presidente López Obrador, así como la presidenta electa Claudia Sheinbaum y Octavio Romero, director de Pemex, inauguran, nuevamente, a ver si inaugura cada ratito, la refinería de Dos Bocas. Evento que dio inicio, dijeron, a la producción de gasolina para con esto pues reducir la dependencia de México importando el combustible. La dirección de Pemex estima que Dos Bocas generará 177,000 barriles diarios por ahora en este momento o para finales del año. Eso es lo que dicen. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Gonzalo Monroy, especialista en energía. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera, Macarios, que tiene buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Que ya hay gasolina ahí? No. Y hay que decirlo, hay que entender de dónde vino todo esto y cuál es el plan. Y el plan fue puesto frente a todos nosotros el pasado 3 de mayo, en una de las conferencias mañaneras, donde acudió el director general de Pemex, Octavio Romero. Él dijo precisamente que estaban llevando buques llenos de diésel y también después de gasolina, desde la refinería de Madero a Dos Bocas. La idea, la razón, era hacer justamente la parte final del procesamiento, toda la parte de los aromáticos, los oxigenantes, para alcanzar la calidad comercial que vemos en nuestras refinerías, en nuestras gasolineras. El gran problema, Ezra, es de que esto como tal no es refinar. No se ha convertido ningún barril de petróleo en absolutamente ningún combustible. Esto es producto de las fallas que están teniendo principalmente en las 4 principales plantas, la planta catalítica, combinada, hidrodesulfuradora y la planta coquizadora. Obviamente esto no está ocurriendo todavía al día de hoy, han tenido arranques en falso. De hecho, ahorita que mencionabas al principio de la nota, esta ya es la 11ª inauguración de Dos Bocas, porque entre que nos dice que va a trabajar el siguiente mes, el siguiente en 2 semanas, en esta fecha. La fecha que estuvo más cerca para ocurrir lo que pasó el pasado fin de semana fue el 28 de febrero, donde efectivamente estas 4 plantas que te menciono simplemente no arrancaron. Ahora dime algo, lo que mandaron de Madero hacia allá, hacia Dos Bocas, ¿es, digamos, algo que debería estar produciendo directamente o debería estar manejando una refinería ya establecida? Efectivamente. Y déjame tomar, si quieres, ahorita un pequeño curso rapidísimo de lo que sería la refinación. Pensemos que este vaso fuera un vaso de petróleo. Lo que vamos a hacer, que es la destilación atmosférica, es calentarlo y tan simple por destilación. La primera parte más ligera es lo que se conoce como las naftas naturales. Después vendrá una proporción, aproximadamente 1/3, de gasolina, vendrá la parte de los querosenos, diésel. Dado el crudo mexicano maya, tendremos una gran proporción, otra tercera parte de combustóleo, y lo que te queda al final, ya que ya no se quemó, que no tiene poder calorífico, es lo conocido como el residuo de vacío, que es prácticamente asfalto. ¿Qué está ocurriendo? Obviamente esos diferentes procesos se les va tomando, sobre todo en el caso mexicano o del crudo maya, están las hidrodesulfuradoras, que a través del hidrógeno y otros procesos se le quita justamente el azufre y otras impurezas. ¿Qué está ocurriendo? Esta planta principal todavía no alcanza las temperaturas y presiones para poder procesar todo lo que están diciendo. Entonces traes, digamos, una parte semi lista. Intermedia, es una base intermedia. Y la terminas en Dos Bocas. Exactamente. Pero lo que vimos, por ejemplo, el pasado fin de semana, hay que decirlo con todas sus letras, es un montaje. Lo que estábamos viendo fue como pedir de cenar de algún restaurante y presentarlo como que uno estuvo precisamente en el mercado seleccionando, cocinando 6 horas. Obviamente esto no fue lo que ocurrió. Y obviamente tratar de hacer caravana con sombrero ajeno, pues parecería que es lo que hemos visto durante esta administración. Gonzalo, 2 preguntas directas. Con certeza, dentro de lo que cabe, ¿cuándo puede empezar a refinar Dos Bocas? ¿Cuánto falta? Muy probablemente alrededor de 1 año aproximadamente, y esto va atado directamente a la disponibilidad del gas natural. Mucho se ha hablado en los últimos, yo te diría, meses, un par de meses, acerca de la disponibilidad del gas natural. Tenemos una declaración de la secretaria Rocío Nale cuando él estaba justamente al frente de la Secretaría de Energía diciendo que el gasoducto ya estaba construido. Sin embargo, la evidencia sugiere que este gasoducto nunca se construyó y de hecho justamente se fue sustituido por un gasoducto marino, uno que ya existe, sería un ramal de un gasoducto que viene de Brownsville, Texas hasta Tuxpan, y viene una segunda parte que es de Tuxpan, dejando combustible en Coatzacoalcos y también en Paraíso, Dos Bocas. Ahí justamente esta sería la alimentación de la planta. Cuando te mencioné hace un momento de la parte del hidrógeno, es importante la parte del gas natural porque de ahí justamente se obtiene el hidrógeno que es precisamente para quitarle las impurezas y sobre todo el azufre de nuestros combustibles. Suponiendo que
arranca dentro de un año de a de veras. ¿177,000 barriles? ¿Es factible? Es probable que no, es probable que no. Y hay que entenderlo esto porque también se han tergiversado y ha tenido muy poca claridad del gobierno al respecto. Cuando hablan de 177,000 estamos hablando del 50% de la capacidad instalada. Es simplemente un arranque y es normal ese tipo de cosas. Se equivocan, y muy gravemente, cuando hablan de 177,000 barriles de gasolina. El propio presidente lo ha mencionado cuando decía, vamos a arrancar con el 10%, el mercado mexicano es de 800,000 barriles, obviamente el 10% serían 80,000 barriles, el 20% serían 160, 170,000 barriles. El gran problema es de que no hay refinería en el mundo que tenga un aprovechamiento del 50% del petróleo que está sacando que lo convierte en gasolinas. No hay ninguna en el mundo. Ni las coreanas. Ni las coreanas. Tenemos que tener demasiadas buenas cosas y simplemente ni siquiera los crudos ligeros, más ligeros, nos darían ese tipo de proporción. Sí, siguiendo tu metáfora del vaso, si el vaso son los 340,000 barriles diarios de crudo que van a llegar a la planta, pues el cachito de gasolina no puede ser del mismo tamaño que todo el vaso, ¿no? Exactamente. Por poner el mismo ejemplo. Yo recuerdo, Gonzalo, que había algunos faltantes en Dos Bocas y que no permitían pensar que pudiera entrar en operación. El del gas natural que ya te referiste, pero me acuerdo también que había problemas en la construcción o todavía no terminaban ni los ductos de llegada ni la forma de sacar el combustible ya preparado y la planta eléctrica que debe funcionar ahí. Estas tres cosas, ¿ya las terminaron? La primera es muy importante, Macario, y esa vez ya está completada desde hace más de 2 años. Hay que entender de que la refinería es adyacente a la terminal marítima de Dos Bocas, donde llega gran parte de la producción de la sonda de Campeche, y ahí es prácticamente un ducto de menos de 1 kilómetro. Esa parte ya está. Incluso cuando se habló de los tanques de estabilización para poderlo tomar en las refinerías, ya está instalado incluso en la terminal marítima. Tenemos un problema exactamente en la de la salida, porque se ha oscilado en 3 versiones diferentes. Primero fue de que iba a salir por barco, principalmente para llevar el combustible hacia la península de Yucatán, otra parte hacia Tuxpan, y de Tuxpan llegar por ducto hacia el centro del país. Después se habló justamente de hacer la interconexión a través de ducto, de Dos Bocas a Minatitlán, y en Minatitlán utilizar el poliducto que ya existe, un poliducto que pasa por el famoso Triángulo Rojo. Eventualmente se volvieron a decantar por regresar a la parte marítima, pero ahí hacen falta las obras portuarias. Ahorita lo único que se tiene en esa profundidad son para barcazas muy, muy pequeñas, que obviamente incrementaría el costo de la logística, pero bueno, esa sería harina de otro costal. A ver, ya está ahí Dos Bocas hasta donde lo tienen hecho. Ahí tenemos otras refinerías que no sé si están en proceso de reconversión, porque luego nada más sacan puro combustóleo, que es el grave problema. ¿Qué va a recibir el próximo director de Pemex en términos de una empresa que tiene ahí las refinerías, tiene una deuda del demonio? ¿Y qué hace ahora con esto? Fíjate, ahí y apuntas probablemente al nombramiento más importante de toda la administración después de la Secretaría de Defensa. Y tenemos justamente un gran problema. Todo el mensaje que ha dado el gobierno federal no alcanza para lo que es la realidad operativa de Pemex. Estamos viendo desde el lado que sí genera dinero, exploración y producción, una producción que es equiparable a 1978. Estamos con reservas totales cada día más bajas. Estamos con un sistema nacional de refinación que cada barril que sale está saliendo con pérdida. Seguir apostando en la política de sustitución de importaciones. Yo no me gusta hablar de soberanía energética, es más que nada una sustitución de importaciones de gasolina y diésel. Pues simplemente ofrece de que es un modelo quebrado, un modelo que ya está exhibiendo ya los primeros rasgos de quebrarse. Petróleos Mexicanos tiene que pagar $7,000 millones los primeros días de septiembre y otros $1,500 millones en diciembre. Obviamente estas presiones de gastos son extremadamente grandes y por desgracia, te lo puedo ir diciendo, Ezra, este no es un problema que se soluciona con dinero. Hoy Petróleos Mexicanos no tiene las capacidades técnicas y tecnológicas para poder revertir lo que son décadas, hay que decirlo tal cual, décadas de abandono. Oye, Gonzalo, pero sí sigue siendo un buen negocio sacar petróleo. Digo, hay otras petroleras que están teniendo la época de su vida. Es más, vemos ahí a una persona muy rica en México que está comprando petroleras por todos lados. El lunes se acaba de echar un clavado
Carlos Slim. Ah, ¿sí? O sea, de entrada compró También, Petroval y luego ha Sí, ido ya comprando compró medio otros. país. No, bueno, ahora el petróleo. ¿Es buen negocio? Qué bueno que me haces esa pregunta. Y lo que pasa es que el mercado ha cambiado. Y México sigue siendo un país de importantes oportunidades, pero las oportunidades que se han enfocado principalmente en esta administración de ir a buscar petróleo donde ya sabemos que hay petróleo, pues por desgracia es ir a buscar los pequeños charales, cuando el negocio petrolero, las grandes ligas, es buscar las ballenas. ¿Dónde están nuestras ballenas en México? Siguen estando en aguas profundas, de donde todavía al día de hoy no tenemos una sola molécula que ha salido producida de ahí. Y el otro, tenemos que hablar directamente de los recursos no convencionales, las lutitas, las que se pueden extraer por el fracking. Y esto es importante que lo que te menciono, porque la mitad de nuestras reservas probables están precisamente en esos recursos. Si no logramos sacarlo, pues simplemente, y lo digo con toda responsabilidad, es muy probable que durante un punto cercano al año 27-28, México se empiece a importar petróleo únicamente para alimentarlo en nuestras refinerías. Si Claudia Sheinbaum no hace un cambio radical en la política energética, ella se va a volver la presidenta a la que se le acabó el petróleo. Regresando a tu imagen de los vasos, lo que necesitamos para tener la gasolina suficiente en México son 6 vasos de agua. Y nada más producimos 3. Sí. Los otros 3 hay que traerlos de fuera, ya sea como gasolina o como crudo. Una vez que entre en operación Dos Bocas, la capacidad de refinación teórica en México va a ser más grande que la producción de petróleo en México. Y a eso a lo que te refieres con esta cuestión de que habría que importar. Esto, como decías, no se puede revertir en el corto plazo, no tenemos mantos grandotes disponibles, pero también como que no tenía mucho sentido andar construyendo esta nueva planta de refinación. Estados Unidos tiene 18 millones de barriles diarios de procesamiento. Y nada más en el último año le incrementaron en 360,000 barriles, es decir, el equivalente a Dos Bocas, que nosotros llevamos 5 años ahí tratando de hacerla y no arranca, es lo que ellos hicieron en un solo año. Entonces, ¿cómo qué sentido tenía ponerse a hacer la planta aquí? Fíjate, qué bueno que sacas esa parte, Macario, porque es muy raro en ocasiones que la historia te ofrece el contrafactual de forma inmediata. Y el contrafactual se llama Deer Park. Mientras que Dos Bocas muy probablemente nos va a terminar costando arriba de 24,000 millones de dólares, que es superior a la cifra que mencionó el presidente y también el director general de Pemex. Eso se pudo haber aprovechado para comprar cerca de 10 plantas como Deer Park. Y si hubiéramos tomado esa decisión, Macario, estamos hablando que México sería el 4º país con mayor capacidad de refinación en el mundo. Petróleos Mexicanos, o en ese caso Pemex, se hubiera ido a las grandísimas ligas. Sería un jugador global de la refinación. Pero no en México. En el mundo. No, me refiero. Refinando fuera. Así Adentro aprovechabas y cerrabas las viejitas que no sirven de aquí. Exactamente. Y obviamente aquí hay que entender muy bien la perspectiva. Entonces nos lleva al por qué se hizo esto. Y hay que entender entonces de que discursos como 40,000 personas durante el periodo de construcción, toda la derrama económica en el sureste, los grandes, yo te diría, discursos políticos que se dan en esta administración que tuvo estas características, pues simplemente no se hubieran podido presumir si andábamos comprando en el exterior. Deja de eso, las casas que salieron de ahí. Bueno, ya ves que Macario viene con otra temática, pero en fin, a ver, finalmente, uno puede prever que el tema Pemex, que se va a manejar a nivel internacional como pues algo difícil de procesar, termine siendo algo que tenga que renegociarse en el marco de lo que sería la deuda mexicana. Esa es probablemente la pregunta más candente, justamente de aquí a lo que se empieza a negociar el presupuesto y los primeros días de septiembre. ¿De dónde va a salir el dinero para poder afrontar los compromisos de Pemex? Un Pemex, que aparte si esto no fuera suficiente, le adeuda más de 21,000 millones de dólares a sus proveedores. No hay dinero. Pemex tiene un problema gigantesco de liquidez. Pemex vive literalmente al día gracias a las transferencias y ayudas que le da el gobierno federal. Y eso es importante para Claudia Sheinbaum, porque de pronto ella estaba pensando que ya no iba a haber que meterle dinero al Tren Maya o a Dos Bocas. Esa ilusión ya se le tiene que haber quitado el pasado sábado. Sabe que va a tenerle que meter dinero a la refinería y quitarle obviamente a varias de las promesas que ella hizo.
esto, pues, a menos que pues, se encuentren otro tipo de mecanismos para obtener ingresos, porque obviamente con los que hay ahorita no alcanza. Por desgracia, Ezra, el dinero no crece en los árboles y aún así, con todo lo que talamos en el Tren Maya, pues imagínate cuánto perdimos. Bueno, pues ahí está. Gonzalo Monroy, especialista en energía, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. El problema fundamental, sin duda, de este país es que pues, estamos ante una economía pues, que muchos dicen está muy bien y otros dicen está sostenida en alfileres. Y cuidado con andar quitando los alfileres. Muchas gracias, Gonzalo. Al contrario, Ezra, gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues el lunes el temor de una recesión en los Estados Unidos y el encarecimiento de los créditos por el incremento de las tasas de interés en Japón tumbaron los mercados financieros. Luego ya los japoneses pararon el pleito. Las bolsas de valores alrededor del mundo siguieron a la de Japón y le digo que fue una situación bastante grave. Pero pues luego se empezó a componer. El nerviosismo también afectó el mercado cambiario, una depreciación de muchas monedas frente al dólar. La nuestra registra una paridad por arriba. Bueno, hoy ya está más o menos en los 19 pesos. Ahorita platicamos cómo se recompuso eso y pues estaríamos viendo un escenario en donde, a ver, hay una, digamos, un movimiento que tiene que ver con cosas que a lo mejor la gente pues difícilmente puede así entender, que es esto que le llaman el carry trade, o sea, el estar moviendo dinero de un país a otro en cantidades importantes, porque de repente dices, en este país hay riesgo, pero me están dando el 11%, y en el otro país con una moneda que está medio amolada, como el yen, pues no nos funciona. Y de repente se le ocurre, después de muchos años, subir un cuarto de punto la tasa de referencia en Japón y el dinero empieza a moverse, pero y además todo se cae porque suponen una recesión en los Estados Unidos, cosa que el día de hoy terminan por cancelar esa visión porque el dato que aparece de solicitudes de ayuda por desempleo, pues disminuyeron sustancialmente, hablaban de 250, 240 mil y llegaron como 230 mil. Y creo que en ese sentido, pues sí estamos metidos en un problema básicamente de una inestabilidad en medio además de pues, el proceso electoral norteamericano, Macario. Sí, lo que ocurre este fin de semana es que desde el viernes hay datos feos para la economía estadounidense. Ahí es donde empezó esta preocupación por una posible recesión, porque el desempleo pues estaba empezando a notarse mucho más de lo que esperaban en los mercados, entonces empezaron a poner nerviosos. Y el Banco de Japón decide hacer este pequeño movimiento en una tasa que realmente no es tan importante. Pero como Japón se había estado depreciando mucho su moneda contra el dólar y esto se mueve en sentido contrario, afecta mucho a los que están moviendo dinero en los mercados de divisas. Eso que tú llamaste ahorita el carry trade es un mecanismo con el cual la gente consigue dinero prestado en donde sea muy barato. Japón era el más barato de todos. Y luego ese dinero lo cambias a otras divisas para estar aprovechando el arbitraje que hay, la diferencia de precio entre el dólar y el peso, y el euro y el dólar, y la libra y el franco suizo, y ahí te estás moviendo. Este fenómeno funciona dependiendo mucho de qué pasa con los tipos de cambio. Entonces, si de pronto el yen iba a empezar a revaluarse, esto realmente dañaba los movimientos, y por eso es el espanto. La bolsa de Tokio cayó 13,5%, como decías, la caída más grande de su historia. No recuperó por completo. Durante esta semana sigue estando 6% abajo de como estaba el miércoles de la semana pasada. Entonces, no se recuperó por completo. Ya hoy el mercado en Estados Unidos sí avanzó bastante. Pero, ojo, eso no explica lo que pasó con el peso mexicano. Eso es una cosa que han estado tratando de decir desde el gobierno, pero no es así. De hecho, el dólar se devalúa durante el fin de semana frente a todas las monedas, menos la nuestra.
Es decir, nosotros nos devaluamos o depreciamos frente al dólar, mientras el dólar se depreciaba frente al resto de las monedas. Y esto lo que significa es una mayor percepción de riesgo de la economía mexicana. Esto ha ocurrido desde el día 3 de junio, cuando el presidente anunció su reforma judicial. Empezó a subir el riesgo de México, llegó a niveles del 10%, se bajó al 6%, y ahorita, durante esta semana, llegó a estar casi en 20% de un riesgo adicional. 20 pesos por dólar. No, 20% de riesgo adicional, que significa los casi 20 pesos, y ya ahorita más tranquilo, está en 16% el riesgo, y eso significa que en vez de estar a 16 pesos por dólar, estás a 19 pesos por dólar. Esos 3 pesotes ya no los vas a recuperar. Tienen que ver con el riesgo interno de México y no con el mercado internacional. Eso es lo que quería transmitir. En el Inter, lo que tienes es precisamente un estadio en donde las principales empresas que invierten en nuestro país están en una cosa que en Estados Unidos le dicen wait and see. No te muevas, están jugando a los encantados. El que se mueve primero pierde. ¿Y qué están esperando? Están esperando precisamente resoluciones importantes, no solamente en el ámbito de la reforma judicial. Quieren ver específicamente qué va a pasar con la reforma energética, qué va a pasar con los organismos autónomos en el país. Vamos, ¿qué es lo que se está posponiendo? Lo que se está posponiendo fundamentalmente es una entrada masiva de dólares a este país, aprovechando precisamente el movimiento de nearshoring. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está esa lana? Es parte de la que contribuye en todos estos fenómenos. No la tienen debajo del colchón, la tienen invertidos en diferentes lugares, en algunos casos con inversiones seguras, con una baja de interés, pero en otros casos sí en inversiones muy agresivas que les afectan mucho los movimientos cambiarios. En cualquiera de los dos casos, hasta que no tengamos en septiembre una resolución que les permita hacer una planeación de largo plazo, y por largo plazo, no creas que estamos hablando de 20 años, 5 años están pidiendo nada más de cierta certeza jurídica para ver si le entran con todo, y si no, pues lo que estamos viendo también es inversiones precisamente nearshoring en otros países. ¿Quién nos está comiendo el mandado hoy? Brasil. Nos está comiendo el mandado Estados Unidos. Nos está comiendo el mandado Canadá. Costa Rica, de manera muy importante. Surinam. Todos los países que están ahí alrededor, que más o menos tienen claro para dónde va a jalar su economía, no es que les metan un baño de dinero gigantesco, pero empiezan a diversificar. Y eso sí nos afecta en el mediano y largo plazo de manera muy importante. A ver, el otro elemento que son la llegada de divisas, porque hay que recordar otra vez que México está exportando a los Estados Unidos, pues es el exportador número 1, o sea, el importador norteamericano número 1 de ellos. Y esto, digamos, esta devaluación del peso mexicano, finalmente, pues digamos que era parte del colchón que se tenía originalmente para pues lo que suponían podían ser turbulencias de la transición entre un gobierno y otro. Parece que pues, el escenario internacional terminó de comerse una parte del colchón, y la otra tiene que ver con la incertidumbre, pero el problema creo que no es si, decían algunos, es que esto puede pegarle a la inflación, etcétera. Al rato platicamos de la inflación mexicana, pero lo cierto es que estamos ante un interrogante con respecto a por dónde va a caminar o cómo vamos a transitar de este modelo que tenemos ahora o de esta situación a una situación en donde simple y sencillamente pues no se puede garantizar que los recursos existan. O sea, van a regresar, o sea, tienen que bajar el déficit, tienen que resolver, platicamos con Gonzalo Monroy, el tema de Pemex. Estás ya en niveles de déficit peligrosos. ¿Cómo le haces para en un momento determinado hacer que lo que los americanos hicieron, los norteamericanos hicieron en términos de aterrizar suavemente, que hoy otra vez dicen, sí se puede, es cuestión de estar afinando más el carro? En el caso mexicano parecería que el carro se está saliendo de la vía. Pues sí, lo hemos platicado muchas veces, el déficit que tiene el gobierno mexicano es demasiado alto. No hay manera de reducirlo si no se toman decisiones de fondo. Para mí la única decisión que se puede tomar, que realmente da dinero, es cerrar refinerías. O sea, no veo otra. Hay refinerías, todas están perdiendo.
la primera mitad del año la refinación perdió 250,000 millones de pesos en el transcurso de 180 días. Eso es un tiradero de dinero. Entonces, si tú cierras eso, podrías empezar a tener algunos recursos y con eso tratar de cubrir el déficit. No hay otro lugar de donde puedan cortar. Los gastos que tradicionalmente hace el gobierno mexicano se empezaron a cortar desde 2020 para mover recursos a las pensiones y lo de los comprar votos y demás, y entonces ya no hay ahí forma de quitar más dinero, no hay otro lugar, ya no hay más. Por el lado del gasto coincido con Macario, está bien difícil recortarle más a un gasto público que es verdaderamente de inanición para la operación del gobierno federal, pero por el lado de los ingresos sí podrías encontrar algún huequito sin hacer una reforma fiscal de fondo, pues mejorando tus aduanas. La verdad es que ahí hay 1.5% del PIB cobrando a la cantidad de importaciones que están viniendo, por ejemplo, de China, de manera cuasi ilegal y que no le estás cobrando absolutamente nada. Y que te nada. está generando un conflicto con los Estados Unidos. Por supuesto que ahí tienes una cancha. Y la otra cancha que también te podría aportar entre 1.5% del PIB son los prediales. La verdad es que en México no cobras el predial como debería ser, salvo en México, Guadalajara, Monterrey, eso está clarísimo. Esos financian el 90% del predial de todo el país y no está bien. Debieras de empezar a cobrar bien para tener cierto tipo de recursos, no para gastar más, olvídate ya del gasto. Para poderlo contener. Para que no vuelvas a tener un déficit fiscal de 6% del PIB. Que ahí tengo información de que las oficinas en la Ciudad de México, las oficinas recaudadoras, están mandando oficios a aquellos que deben predial, porque la gente dice, aquí pago el predial, no me hace nada, no recibo nada, no lo pago, y ya cuando tengan que vender el inmueble, entonces pues lo ajusto. Y mientras eso sucede, pues tienes un problema serio. Hoy están pidiéndole a la gente y le van a decir que por favor se ponga a mano, que por favor finalmente cubra aquello que pues debió pagar en su momento. Un problema serio que se está teniendo en el tema de la recaudación predial. Sí, sin duda, en México y en muchas ciudades importantes del país. O sea, esta parte del predial se afloja brutalmente cuando vienen elecciones y luego necesitas dinero y le empiezas a apretar, pero no va a ser suficiente. Necesitas un cambio sustantivo en la forma de cobrar aduanas para todos los aranceles y desde luego también en la forma de cobrar el predial de este país. Nada más que es ir contra los socios, lo veo difícil, ¿eh? Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos contra usted, ya ves, ya con ustedes, por supuesto. Vamos a platicar del tema de la elección en Estados Unidos, el nombramiento Kamala Harris, Tim Walz. Ahora sí que la baraja cambió total y absolutamente y Donald Trump, más allá de sus problemas legales, tiene ahora que enfrentar a dos candidatos de peso completo. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues Kamala Harris, la candidata presidencial del Partido Demócrata de los Estados Unidos, asignó a Tim Walz, gobernador de Minnesota, como su compañero de fórmula para la vicepresidencia de ese país. De acuerdo con una encuesta de CBS News y YouGov, Harris tiene el 50% de preferencia frente al 49% de Trump. CNN publicó también un promedio de 4 encuestas que le dan a Trump 49% contra 47% de Harris, con prácticamente un margen de error de menos de 2 puntos. Estaríamos metidos en algo muy interesante, un proceso a partir del cual en el momento en que Kamala pues toma el control de lo que sería la campaña, se le nombra candidata, empieza a recolectar cantidades de dinero que Biden no podía o no había la suficiente credibilidad. Una Kamala Harris que había sido pues mandada a un segundo término porque se decía que el propio Biden nunca le había dado el espacio para poder avanzar, etcétera, y que no contaba en la elección. Y resulta que, pues sí, empieza a crecer y elige a alguien como Tim Walz, como este gobernador de Minnesota, que tiene una enorme capacidad verbal para expresarse y que de una manera clara tiene un carisma que frente a lo que le sucedió al otro lado, que es a este dúo entre Trump y Vance, este candidato a vicepresidente que pues sí pudo haber venido de sectores pobres blancos de la montaña, ¿sí? De los Beverly, como los Beverly ricos, etcétera, pero ese discurso simple y sencillamente no prende.
o no le está aprendiendo, está tratando él de descifrar el código Trump para parecerse a él de una manera muy clara y no lo logra. Y creo que en ese sentido sí es una gran sorpresa. Y para México, por supuesto, insisto, más allá de que no es que sean los demócratas los mejores amigos de los mexicanos, la posibilidad de un gobierno de Trump sería para nuestro país, Macario, una situación muy grave para manejar. Sí, sin duda. Creo que lo de Kamala Harris es un caso excepcional porque si ella hubiera querido ser candidata desde el principio, no hubiera tenido apoyo. Pero con un Biden que se venía abajo y faltando 120 días para la elección, el reemplazo la convierte en la maravilla y todo el mundo quiere estar con ella. Y esto le dio un impulso extraordinario que se fue notando. Ya la semana pasada superó en las apuestas al señor Trump. Y ahora nombra como vicepresidente exactamente al tipo de persona que necesitaba. Ella es una descendiente de inmigrantes de la India y de Jamaica, si no me equivoco, con estudios desde el principio de California, justo lo que el hombre blanco del Medio Oeste odia. Entonces, ¿qué necesitaba ella? Un candidato a la vicepresidencia que fuera un hombre blanco del Medio Oeste. Y eso exactamente Tim Walz. Los otros candidatos disponibles eran también de la región, del noreste sobre todo, pero lo que se necesitaba era que fuera un hombre blanco, porque eso es lo que va a evitar que del lado de Trump y su mini-mí, el señor J.D. Vance, le puedan estar echando en cara que ella representa a estas élites woke, despiertas, que lo que quieren es abusar de los hombres blancos. Entonces esto le dio un impulso adicional. Creo que ahora las cosas están muy complicadas para el señor Trump. Su candidato a la vicepresidencia no le está ayudando mucho, él mismo no se ayudaba. Él hizo una campaña centrada en la idea de que Joe Biden era un anciano y el anciano hoy es él. Y entonces, ¿cómo cambias la campaña? Sí está complicado para el pobre. Muy complicado y están cayendo en franca desesperación. O sea, su campaña ya hoy está centrada en denostar a como dé lugar a Kamala Harris. No hay nada nuevo bajo el sol en términos de algún tipo de propuesta. Es lo mismo de siempre, es la parte de migración, es la parte de echarle la culpa a los mexicanos por el fentanilo, es China, pero más allá de eso, lo fundamental es tratar de golpearlos. Y en ese contexto, Tim Walz, el nombramiento como candidato a vicepresidente, le cae como anillo al dedo a los demócratas, porque precisamente, como dice Macario, es no solamente blanco, no solamente del Midwest norteamericano, sino además es un entrenador de fútbol americano y eso le cae muy bien a la gente. Se lleva muy bien y puede platicar a pie directamente. Maestro de escuela, maestro de escuela, o sea, digamos. Es bien difícil golpear a alguien así en público. Ahora están inventando China, ¿no? Sí, claro, que le va a los chinos y que es de ultraizquierda y que es comunista y ya no hayan qué inventar. O sea, es verdaderamente patético el nivel deleznable en el que han caído este tipo de denostaciones que está haciendo tanto Trump como Vance. Yo diría, más allá de cómo se han ido cerrando las diferencias en términos de las encuestas, lo que sí es claro hoy es que hay tiro, como decimos los mexicanos, que va a estar bien reñido y que al final de cuentas decidirán los norteamericanos. Ese segmento medio, que no está ni del lado izquierdo como los demócratas, ni del lado derecho con los republicanos, los podemos intercambiar, pero bueno, esas bases sólidas están, lo van a decidir los de en medio. Y ahí también es un gran acierto haber puesto al gobernador de Minnesota. Muchos decían, híjole, es que debieron de haber metido a Shapiro, el gobernador de Pensilvania, porque eso les aseguraba una cantidad de votos importantísimas en un estado crucial. Yo no creo que vayan a perder esa votación tampoco, precisamente por esta idea de la polarización que les va a beneficiar enormemente a ese dueto. Ahora, el propio Trump que estaba listo para debatir otra vez con Biden, que quería hacerlo peor. Ahora resulta que pues, le está dando medio miedo. Ya no les digo el segundo debate entre vicepresidentes, en donde, pues por supuesto, Tim Walz está esperando, pero con ansiedad, ver cómo hace pedazos a un hombre que simplemente no es que sea un ignorante, pero por lo pronto lo que ha demostrado es que esto de querer parecerse a Trump, pues no le sale.
y le sale bastante mal más bien. Yo creo que es eso. J.D. Vance es una persona inteligente. Escribió un libro, ya lo platicamos aquí, Hillbilly Elegy, que es un libro muy bien escrito, fue muy exitoso. Es un cuate que estuvo en los Marines y luego estudió en Yale, si no me equivoco. O sea, es un cuate que ha estudiado. Pero bueno, pues este cuento de que viene de los pobres y demás, pues ya no funciona con Tim Walz, porque él viene también de ingresos mucho menores que los que tenía la familia de J.D. Vance, viene de vivir en granjas desde chiquito, de hacer la vida él solo, de ser parte de la Guardia Nacional, entrenador de niños en fútbol americano, maestro de historia, es toda una carrera que J.D. Vance no tiene. Entonces no le puede ganar con esto de yo soy el que me hice a mí mismo y él no. No le puede ganar con argumentos de política porque las propuestas de Trump nunca han sido muy profundas. Y yo creo que el problema de Vance es ese. Él era antitrumpista en 2016 cuando escribió el libro al que hacía yo referencia y ahora es el candidato a vicepresidente de Trump. Ese cambio debe ser dificilísimo de procesar. Entonces, aún con su inteligencia, pues creo yo que no puede racionalizar lo que está haciendo y eso lo lleva a cometer estos errores. Porque ese fenómeno puede suceder fácilmente en la política mexicana, pero en Estados Unidos eso de un día para otro aparezcas así, ¿no? Es muy grande el movimiento y es mucho menos común allá. Bueno, ahora lo también importante es decir que, pues más allá del empate que existe entre los dos, hay estados que son clave. En Estados Unidos el voto popular, pues sí, será muy popular, pero no determina el que tenga más cantidad de votos, no es necesariamente el presidente. Tan es así que Trump perdió las dos elecciones. La primera donde ganó el voto electoral y la segunda, por supuesto, donde perdió el voto electoral, Macario. No. La verdad es que este sistema arcaico, si lo quieres ver, de Estados Unidos, en donde no necesariamente el que gana las elecciones en términos del número de votos es el que gana la presidencia, sino el que suma precisamente en estos estados cruciales, quitando a los que ya están totalmente definidos. Estados clarísimos, precisamente en el Midwest, como Minnesota, como Pensilvania, que van de un lado para el otro, en el otro lado Arizona, que te pueden definir una elección por la cantidad de votos electorales que tienen, número uno, pero porque también tienen antecedente de cambiarse de un lado para el otro. Ese es precisamente el punto y donde tienes que nombrar a alguien que verdaderamente los pueda convencer. Yo creo que a final de cuentas Trump va a tener que acceder a un debate porque el momentum y la trayectoria de las encuestas no le están favoreciendo. Y si no encuentran un verdadero discurso que pueda convencer a la gente, van a tener que recurrir a estos arrebatos de última instancia que les puede generar precisamente un debate, como ocurrió con Hillary Clinton, en donde, si se acuerdan, la vigilaba y la ponían muy nerviosa y fue... No creo que frente a Kamala Harris, que fue prosecutor, una fiscal de hierro, pueda hacer ese tipo de cosas, y yo creo que eso es lo que le da miedo en el fondo. ¿Cómo me meto en una discusión con alguien que ha sido experta y ha metido a la cárcel a tantos delincuentes, como tú comprenderás? Diría Trump. Cuando todavía era candidato Biden, los que hacen encuestas y los analistas en Estados Unidos decían que lo único que necesitaba para ganar era asegurarse de tener el voto en Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Los otros tres estados que normalmente cambian no eran tan importantes si ganaba estos tres. Esos tres ya está arriba la señora Kamala Harris, entonces, digamos, si en este momento fuera la elección, es muy probable que ella ganara. Faltan 90 días, hay muchas cosas que pueden ocurrir, pero el momentum que tenía el señor Trump a su favor, pues ahora está a favor de la señora Harris. Creo que esta selección del vicepresidente fue muy buena en términos de lo que ella necesitaba para ganar. Las coaliciones que suelen impulsar a los ganadores en Estados Unidos, es bien difícil mantenerlas unidas. Eso fue lo que logró hacer Clinton hace muchos años y luego Obama logró reconstruir eso. La señora Hillary no lo pudo hacer, Biden logra rehacerla. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. En la próxima semana es la convención, el 16 de agosto empieza la convención allá en Estados Unidos de los demócratas y ahí vamos a terminar de definir, pero de momento sí, Trump la tiene muy, muy complicada. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Bueno, pues Banco de México finalmente decide bajar la tasa de interés.
cuando además el día de hoy el dato de inflación se va a la alza y el tema del empleo se complica dentro de lo que sería esta estructura productiva de nuestro país. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues en junio la tasa de desempleo en el país subió a 2.8%, mayor al 2.7%, y al 2.6% de mayo. Así está el asunto del empleo, con lo que pues ya sabemos se mide en nuestro país. Son cifras del INEGI. La población desocupada fue de 1.700.000 personas. Respecto a junio de 2023, crece 84.000 en 84.000 personas. La población económicamente activa, 60 millones más o menos. Y pues lo que las personas subocupadas, estamos hablando de 4.400.000, trabajadores informales, pues suman 31.700.000, pérdida de empleos formales importante, ¿sí? 3 meses de una pérdida sustancial de empleos que habría que ver por qué se maneja eso. Una inflación que te brinca a 5.6%. 57, sí. Y un Banco de México que dice es el momento de bajar las tasas de interés. Vamos a ver hasta dónde el reacomodo en el mercado cambiario, que en principio pues parece no verse afectado, pero pues estamos hablando de 3 variables fundamentales de la economía que pues empiezan a moverse. Tipo de cambio, por supuesto, tasa de interés, inflación y empleo. Sí, en el caso del empleo, la mayor caída, la caída grandotota, ocurre en la informalidad. No tenemos idea de por qué, porque es algo que no medimos muy bien. En el lado formal, en los afiliados al Seguro Social, en mayo y junio tuvimos una contracción que pinta en este número, pero no es tan grande. Pero ya en julio hubo un pequeño crecimiento. Aún así, comparado el año entero, el crecimiento del empleo formal es del 2%, es muy bajito. Empieza la inflación a cobrar fuerza y esto le cuesta a los trabajadores porque pues ellos no compran la inflación subyacente, compran frutas y verduras, que son las que están subiendo al 24%. Entonces, sí es un golpe el crecimiento de la inflación. Y frente a esto, uno pues diría el Banco de México debería mantener su tasa de interés porque la inflación no está bajando. Supongo que el argumento que nos darán los subgobernadores cuando salga la minuta es que la inflación subyacente, que es la que realmente se afecta con la tasa de interés, sí está bajando. Entonces piensan que ya lo hicieron lo que podían hacer y que la otra parte de la inflación, las frutas y verduras, los combustibles y demás, eso no está en sus manos y entonces que se acomode como pueda. Eso probablemente hayan pensado. No hay un efecto significativo en el tipo de cambio, un poco por lo que platicábamos antes. El fenómeno relevante detrás del tipo de cambio ahorita fue el movimiento de 16 a 19. Este movimiento tiene que ver con una perspectiva distinta sobre México que no se afecta tanto por este movimiento de 1/4 de punto, pues que es lo mismo que hizo Japón, 1/4 de punto, no es una cantidad tan grande que ahí lo subió comparado con el movimiento del tipo de cambio. Es decir, tú bajas tu tasa de interés 1/4 de punto, pero la moneda se te ajustó 16, 18%, es muchísimo más grande, ¿no? Sí. Ahora, tienes trayectorias que indefectiblemente te muestran el impacto de la desaceleración de Estados Unidos a la economía mexicana. Ya desde hace un buen rato, aunque de manera moderada, se viene cayendo el empleo formal, lo cual te habla precisamente de una incapacidad de las empresas mexicanas para seguir aumentando el empleo en condiciones de salarios cada vez más elevados. Ya son 5 años de manera consecutiva en donde el salario promedio que ellos pagan se ha venido acercando junto con el salario mínimo y la presión que se ejerce en ese sentido es muy, muy elevada. Si al mismo tiempo las cifras absolutas, olvidémonos de los porcentajes por un ratito, te dicen que tienes 1.7 millones de desempleados abiertos que están buscando chamba y no la encuentran. No es trivial 1.7 millones de personas en un país como México. Tal vez el porcentaje 2.8% suene, ay, es que es poquito, pero 1.7 de desempleados pega. Pero si a esos le sumamos los subocupados, que son pues, los que trabajan menos de 17 horas a la semana y están también buscando chamba, ahí sí ya estamos encontrando cifras de 6.2, 6.3 millones de personas.
Y esa es la verdadera cifra que importa para la economía mexicana. ¿Cómo juntamos o traemos a la economía informal a todas estas personas que efectivamente buscan chamba, no la pueden encontrar, trabajan de lo que sea con tal de sacar, ahora sí que para el chivo en la semana, no se clasifican como desempleados abiertos, pero no tienen ni seguro social, ni vacaciones, ni una chamba que les garantice cuando menos un ingreso digno para poder compartir con sus familias. Está muy preocupante la inflación. Olvídate de la subyacente, la de servicios sigue estando muy elevada. Ahí está el otro cacho importantísimo, coincido con Macario. La parte más importante está en frutas, verduras y pecuarios, el pollo y demás. Esa inflación está en 13.6%, no en 5.7% y no en 4% como la subyacente. Los pecuarios y los agropecuarios en general sigue siendo una inflación muy elevada. Y la de servicios simplemente no cede, no baja. Ahí está el otro cacho de lo que consumen las familias mexicanas. Ahora, pero el tema de bajar la tasa de interés, pues uno diría, sí, pues si el tema es el asunto subyacente o la bronca de una inflación subyacente de precios controlados, etcétera, que ya viene bajando, subir o bajar la tasa para tratar de controlar o hacer reducir el precio de esto no afecta. O sea, le ayuda a Hacienda, es cierto, porque pues, tiene más recursos, porque tiene que pagar menos. Pero el tema de la inflación en esos productos, en ese nivel, pues no se resuelve con tasa de interés. Sí, tienes toda la razón. Es decir, el argumento de la tasa de interés es una secuencia. Si tú tienes una inflación que está ocurriendo porque la gente compra mucho, lo que debes hacer es que compre menos. ¿Cómo le hago para que compre menos? Pues hacerle más caro el comprar a crédito o el invertir a largo plazo. Entonces subo la tasa de interés, las personas que compran a crédito van a comprar menos, los inversionistas van a invertir menos, la actividad se reduce, la inflación baja. Ese es el objetivo. Sí. En el caso de México ahorita, la inversión no está detenida porque la tasa sea alta o baja, sino por lo que ya platicamos hace ratito, porque nadie sabe qué va a pasar. Entonces todo el mundo está esperando a ver cómo se acomodan las cosas ahora en septiembre. Entonces, si tú subes o bajas la tasa de interés ahorita para la inversión, creo yo, no tiene impacto. Y para las compras a crédito tampoco va a tener impacto porque pues, los bancos van a seguir cobrando donde están cobrando, esos no van a mover su referencia. Entonces, no tienes un impacto y probablemente lo que pensaron en el banco es ayudarle un poquito a la Secretaría de Hacienda para que pueda pagar menos en el costo financiero y con eso pueda empezar a bajar su déficit del que ya estábamos hablando. Entonces, a lo mejor es eso, pero eso va en contra de lo que dice la ley que deben hacer. A lo mejor es un sacrificio que están haciendo los subgobernadores en beneficio del gobierno. ¿Para qué mantener la tasa de interés alta cuando ya esta no tiene ninguna influencia en el tema de la inflación? Porque no sería. Bueno, el problema de fondo, todavía no vemos los efectos, es que tienes otro mercado paralelo, que es el mercado de las inversiones financieras a nivel internacional. Aparentemente una caída de 1/4 de punto no ha tenido todavía una mella importante. Hay que ver cómo reaccionan los grandes fondos de inversión cuando les aumentan 1/4 de punto en economías como la de Japón y les bajan 1/4 de punto. Aquí ya es medio punto porcentual la diferencia y eso... si uno ve las cifras específicas del Banco Central, que es la tenencia de valores gubernamentales, los CETES, en poder de extranjeros en México, se han caído de junio a la fecha aproximadamente 4,000 millones de dólares. Si a eso le sumamos la salida de capitales de mexicanos que dicen, híjole, me van a pagar un cuartito, se hace menos oneroso bajar y sacar mi dinero hacia una economía en donde todavía me siguen pagando 4,5-5%. Es una apuesta riesgosa en materia cambiaria, es una apuesta relativamente buena que si bien coincido contigo, no te va a pegar muchísimo en materia inflacionaria, no somos una economía con una intermediación financiera grandota, tampoco te va a pegar mucho en materia de crecimiento, no nos hagamos guajes, bajarle 1/4 de punto a la tasa de interés tampoco te va a generar un crecimiento bestial en este México. Entonces, pues
es riesgoso en términos cambiarios, no te impacta muchísimo inflación, pero tampoco te va a dar los beneficios de un crecimiento desbordado. En el Pues sí, país. pero ahora sí que hay que jugarle al menor de los riesgos, ¿no? Correcto. El Banco de creo que México es eso, debió ¿no? haber bajado su tasa de interés en marzo pasado, Sí, claro. debió haber empezado a bajar, no lo hicieron, No. y entonces les iba a complicar en el futuro. La Reserva Federal muy probablemente empiece a bajar su tasa, entonces por eso yo creo que dirían de una vez vamos a movernos tantito para que no se vea tan feo. Creo que la votación fue 3-2, eso quiere decir que no están totalmente de acuerdo allá adentro. Pero vamos bueno, a ver pues ahí cómo está. se pone el asunto. Vamos a ver cómo se pone. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en el 11 Dinero y Poder. De nuevo, muchísimas gracias y muy buenas noches.